En primer lugar, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es que es para mí un gran honor haber sido invitado a participar en este ciclo de conferencias, porque a esa edad y cuando estaba haciendo mi servicio militar en la antigua escuela como soldado médico, no podía ni soñar que en el 100 aniversario estaría aquí haciendo esto. Antes de empezar la exposición, y por ello quiero dar las gracias al coronel y a todo su equipo director por haberme invitado, y luego también agradecer a todas las personas aquí presentes que me hayan acompañado en esta ocasión tan excepcional. Lo primero que me gustaría hacer antes de empezar la exposición es decir que quiero que esta conferencia sirva de homenaje al ilustrísimo señor coronel don Federico Acevedo, que nos ayudó a entrenar a muchos deportistas toledanos. Todos le conocíamos como el comandante Acevedo, y que pido un aplauso para él. Y ya comenzando con la exposición, a la pregunta de si es posible, no se ve. A la pregunta de si es posible la prevención de la enfermedad a través de los hábitos saludables, pues la respuesta es que sí. Y por eso existen diversos organismos que se encargan de emitir recomendaciones para evitar la enfermedad y promocionar la salud. Entre ellos están la US Preventive Services Task Force americana o de Estados Unidos, la Canadian Task Force de Canadá, en Europa tenemos el organismo Europref, y en España el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, conocido por PAPS, que como ya se ha dicho, desde 1994 formó parte del grupo de expertos en prevención cardiovascular. El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud tiene recomendaciones para la prevención cardiovascular, para los estilos de vida, para la prevención del cáncer, para la salud mental, para las personas mayores, para la mujer, para las enfermedades infecciosas y para la prevención en infancia y adolescencia. Dentro de todas las recomendaciones preventivas que se hacen se limitan a dos acciones fundamentalmente: los consejos y los cribados. El consejo consiste en proporcionar directrices sobre hábitos de vida saludables para evitar el desarrollo de factores de riesgo y el desarrollo de alguna enfermedad. También decir cómo hay que cambiar ese hábito y buscar medidas para que ese hábito persista en las personas que lo adoptan. Por ejemplo, podemos tener los consejos que se emiten en cuanto al mantenimiento del peso. Y los cribados consisten en pruebas o test que se hacen para identificar precozmente o bien los factores de riesgo o bien la enfermedad, corregirlos y evitar así que lleguen a producir la muerte. Por ejemplo, la toma periódica de la tensión arterial en personas presuntamente sanas. La mortalidad es la proporción de muertes en la población en un periodo determinado y es uno de los índices que se utiliza para valorar el impacto de las actividades preventivas. Sin embargo, la muerte no se puede evitar, es algo inevitable, solo se puede retrasar. Entonces, es un indicador que queda un poco corto. Por otra parte, la muerte tiene siempre una causa variada y las enfermedades que llevan a la muerte forman una especie de pastel, como ese que tenemos ahí, de tal manera que cuando conseguimos que una enfermedad reduzca su prevalencia, pues el resto o alguna de ellas en principio parece que crece. En este gráfico tenemos las 10 primeras causas de mortalidad global, es decir, a nivel de todo el planeta en 2016. En rojo están las condiciones transmisibles hereditarias, neonatales y nutricionales, como las infecciones respiratorias de vías bajas, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis. En azul están las condiciones no transmisibles, es decir, las enfermedades crónicas, que son las principales causas de muerte, enfermedad isquémica del corazón, ictus,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis crónica, el Alzheimer y otras demencias, el cáncer sobre todo del aparato respiratorio, la diabetes mellitus, y luego en verde tenemos los traumatismos que se derivan fundamentalmente de accidentes de tráfico. En esta otra gráfica lo que tenemos son las causas de muerte evitable, es decir, factores que llevan a desarrollar la enfermedad y al final son los que producen la muerte y que son los que podríamos evitar, ¿no? En primer lugar tenemos el tabaco, en segundo el sobrepeso y obesidad, que en él se mezclan o es una combinación de falta de actividad física o sedentarismo y mala alimentación. En tercer lugar, el alcohol, las enfermedades infecciosas, las intoxicaciones, los accidentes de tráfico, las heridas por arma de fuego, las enfermedades de transmisión sexual y la adicción a drogas. Existen otros indicadores que son más objetivos del cumplimiento de los objetivos de salud, es decir, de si las actividades que emprendemos para evitar la enfermedad son efectivas o no. Uno de ellos, quizás el más importante, es la edad media de mortalidad, es decir, lo que llamamos la esperanza de vida, que en el 2019 es de 80 años y medio para los hombres y 85-86 años para las mujeres. Otro índice también bastante objetivo es la esperanza de vida libre de incapacidad o de enfermedad, que es aquella edad a la que empiezan a aparecer los problemas de salud. Ahí tenemos que en 2016 la esperanza de vida libre de incapacidad era de 66 años y medio para las mujeres y casi 66 años para los hombres, están más próximas. Y otro posible indicador podría ser la edad media de los que mueren según las diferentes causas, porque como la muerte no es evitable, pero si por ejemplo en el caso del infarto en un determinado año se mueren a los 80 años y con el paso del tiempo se consigue que la vida se prolongue hasta los 90, pues lógicamente estamos haciendo avances en esa enfermedad. Para valorar todo esto o para tener más idea de las actividades preventivas hay que hablar del curso natural de la enfermedad. Una persona sin enfermedad, por efecto de factores ambientales y la herencia, lo primero que hace es desarrollar factores de riesgo. Las acciones que emprendemos para evitar el paso de no enfermedad a factores de riesgo se denominan prevención primordial. A partir de los factores de riesgo se produce el inicio biológico de la enfermedad sin que haya síntomas, sin que la persona lo note. Y las acciones que se ponen en marcha para evitar eso las llamamos prevención primaria. A partir del inicio biológico aparecen los síntomas y los signos y con ello el inicio clínico de la enfermedad. Las actividades para evitar eso se denominan de prevención secundaria. A partir del inicio biológico se puede producir una incapacidad y para eso las acciones que emprendemos para evitarlo las denominamos rehabilitación, o se puede producir la curación en el caso de las enfermedades agudas como las infecciones, se puede producir el paso a la cronicidad y se puede producir la muerte. En esos tres casos las acciones que emprendemos para evitarlo son el tratamiento. Un ejemplo de este curso natural de la enfermedad podría ser para la enfermedad cardiovascular, una persona sana a través de la herencia, familiares obesos y factores de riesgo como sedentarismo, tabaco, alimentación, estrés, etcétera, pues lo primero que desarrolla es obesidad abdominal. La obesidad abdominal le lleva a una situación que denominamos de resistencia a la insulina. La insulina es la hormona encargada de mantener el nivel constante de azúcar en sangre y que en estos casos los músculos se hacen resistentes a esa acción de la insulina y entonces lo que aparece a partir de ahí es los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión y la hipercolesterolemia o las alteraciones del colesterol. Después de eso aparece, o esos factores dan lugar a la aparición de arteriosclerosis, que es la enfermedad biológica sin síntomas y que, como tenéis aquí, pues consiste en la producción de placas de ateroma que van obstruyendo poco a poco la luz hasta producir un infarto, una detención del riego. Y a partir de ahí aparece la enfermedad sintomática en forma de infarto de miocardio o de ictus.
La evolución de esto puede ser hacia la incapacidad, hacia la muerte o hacia la cronicidad. Para evitar la obesidad abdominal podemos utilizar el consejo. Para actuar sobre el paso de obesidad abdominal a resistencia a la insulina y después a factores de riesgo, además del consejo, podemos utilizar los cribados, es decir, la detección precoz de esas situaciones. Para evitar el inicio de la enfermedad biológica a partir de los factores de riesgo y la enfermedad clínica, pues además de lo anterior tenemos el tratamiento, y para evitar la incapacidad, la muerte y la cronicidad, además de todo eso, tenemos la rehabilitación. Entonces, de lo que más vamos a hablar es de la prevención primordial, que consiste en acciones que van dirigidas a evitar que se desarrollen factores de riesgo de enfermedad a partir de una persona sana. Se ha intentado buscar medicinas, se han hecho pruebas con estatinas y aspirinas, a ver si tomando una aspirina todos los días se consigue evitar sobre todo la enfermedad cardiovascular, pero todavía no se ha tenido éxito con eso. Con lo que sí se ha tenido éxito es con la introducción en el organismo de microorganismos muertos o desactivados para desarrollar una inmunidad en la persona y evitar las enfermedades infecciosas como son las vacunas, por ejemplo la de la gripe. Y también lo que tiene éxito son los estilos de vida saludables, que también se denominan hábitos de vida saludables. Con eso también se puede conseguir la prevención. Los hábitos de vida saludables son conductas que adoptamos voluntariamente en nuestras vidas, de las que se sabe o se sospecha que pueden ser útiles para la salud. Yo diría más que voluntaria, es la mezcla de conductas voluntarias y de conductas obligatorias, aunque nosotros somos los encargados de cambiarlas. Así tenemos hábitos naturales que son imprescindibles para la vida y que pueden ser sanos o insanos, depende de cómo se adquieran. Entre ellos tenemos la actividad física, la alimentación, la composición corporal, sueño, descanso y la higiene corporal. Y luego tenemos otro grupo de hábitos artificiales que son innecesarios y que son inútiles para la vida, pero que por desgracia están muy extendidos, como son el tabaco, el alcohol, otras drogas, la conducción de vehículos y la adopción de animales domésticos o mascotas. La actividad física la podemos definir así de una forma muy simple como todo el movimiento que hacemos a lo largo del día. Esos movimientos pueden ser puntuales, de poca duración, o pueden ser movimientos repetitivos de una duración más larga. Los movimientos puntuales pueden ser a su vez de una sola parte del cuerpo, como por ejemplo servirse agua, o de todo el cuerpo, como agacharse a recoger algún objeto del suelo. Y los movimientos repetitivos o continuos pueden ser también de una sola parte del cuerpo, como por ejemplo planchar durante un rato, o de todo el cuerpo en general, como puede ser barrer. Los movimientos puntuales sirven para ejercitar la fuerza y la flexibilidad, dependiendo de la intensidad que tengan y de la forma en que se hagan, y vienen a ser indicadores de la salud del aparato locomotor, es decir, de los huesos, los músculos y las articulaciones. Y los movimientos repetitivos o continuos sirven para ejercitar la resistencia y son indicadores de la salud del sistema transportador de oxígeno, es decir, ese sistema que forman el corazón, la sangre, las arterias, las venas, los pulmones, y también sirve de indicador a otros aparatos y sistemas, como por ejemplo el endocrino. La actividad física total, que es todo lo que se hace en 24 horas, la podemos clasificar en actividad física de la vida cotidiana, actividad física laboral u ocupacional y actividad física de ocio y tiempo libre. En cuanto a la actividad física de la vida cotidiana, lo que mayor impacto tiene en la salud general es la forma de desplazarse a todos aquellos lugares a los que es obligatorio que vayamos, que se puede hacer andando, en bicicleta o en un vehículo. Y también las cargas que hay que movilizar y ciertas acciones caseras que hay que hacer en la vida cotidiana, pues también tienen influencia en la salud del aparato locomotor. En cuanto a la actividad laboral o ocupacional, pues aquellos trabajos que requieren movimientos prolongados
que cada vez son menos, pues tienen impacto en la salud general. Y luego hay trabajos que requieren movilizar cargas o hacer movimientos complejos y eso tiene también influencia en la salud del aparato locomotor. Y en cuanto a la actividad física de ocio y tiempo libre, que corresponde a todo lo que hacemos en aquel tiempo en lo que en principio no tenemos nada obligatorio que hacer o nos imponemos nosotros las obligaciones, lo podemos dividir en conductas sedentarias, como ver la televisión, asistir a un espectáculo, leer, jugar con el móvil, etcétera, y en conductas activas, como hacer teatro, tocar, unas son menos activas que otras, pero hacer teatro, tocar instrumentos, bailar, salir a pasear y hacer ejercicio de deporte, y algunos más. Lo que más impacto tiene en la salud es la práctica de un ejercicio físico con el objetivo de mejorar la salud, porque se puede confeccionar un programa de entrenamiento físico individualizado que trabaje la resistencia, la fuerza y la flexibilidad y que vaya dirigido al objetivo de salud y además se puede hacer una evaluación periódica de si de verdad estamos consiguiendo lo que queremos, parecido al programa de entrenamiento de un deportista. En cuanto a las evidencias científicas, en los desplazamientos de la vida cotidiana tenemos en estos 3 estudios que en comparación con desplazarse en automóvil o autobús, las personas que se desplazan en bicicleta, estos dos, tienen un riesgo de mortalidad total un 41% más bajo, un riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular un 52% más bajo y un riesgo de mortalidad por cáncer un 40% más bajo. Y además esas mismas personas también tienen un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular un 46% más bajo y cáncer un 45% más bajo. Pero caminar, también desplazarse caminando, también tiene impacto en la salud. Concretamente, tiene un riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular un 27% más bajo, comparado, como hemos dicho, con desplazarse en automóvil o autobús, y un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular un 36% más bajo. Respecto a la actividad física total y a la mortalidad, donde entraría también la actividad física ocupacional, laboral o ocupacional, pues también en la evidencia científica podemos contar con este estudio, uno de los últimos, en las que se comparaban las personas del grupo de actividad física más baja frente a las personas de actividad física más baja, se comparaba las del grupo de actividad física más alta. Y entonces, en cuanto a la actividad física total, las personas con actividad física más alta tenían un 35% menos riesgo de mortalidad general. Cuando consideramos los diferentes componentes de la actividad física total, pues vemos que los que son altamente activos en la actividad física de tiempo libre tienen un 26% menos riesgo de mortalidad. Si consideramos la vida cotidiana, la actividad de la vida cotidiana, un 36% menor, y si consideramos la actividad física laboral o ocupacional, un 17% menor. Y en estos 2 estudios también, en comparación con el grupo de actividad física más baja, pues las personas con actividad física más alta tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular un 35% más bajo y de mortalidad por cáncer un 20% más bajo. En cuanto al desarrollo de factores de riesgo, en este primer estudio también comparando con el grupo de actividad física baja, los que pertenecen al grupo de actividad física alta y moderada tienen un riesgo de desarrollar hipertensión un 19 y un 11% respectivamente más bajo. Los que hacen actividad física en cantidad de 100 y 300 minutos a la semana de intensidad moderada e intensa tienen un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 un 26 y un 36% más bajo, y los que tienen una forma física cardiorrespiratoria alta, al compararlos con los que la tienen baja, pues tienen un riesgo de desarrollar alteraciones del colesterol que llevan a la producción de las placas de ateroma, es decir, de la arteriosclerosis, un 43% más bajo. Siguiendo con la evidencia científica, en este estudio, en el que yo soy el primer autor, publicado en enero en esta revista, pues encontramos que las personas con baja
forma física cardiovascular, cardiorrespiratoria, al compararlas con la de alta, tenían un 129% más riesgo de desarrollar obesidad abdominal a los 2 años. Que las mujeres, en comparación con los hombres, tenían un 95% más riesgo y que los fumadores, al compararlos con los no fumadores, tenían un 96% más riesgo de desarrollar obesidad abdominal. Y también ahí vimos que el riesgo de desarrollar lo que llamábamos de obesidad definida, es decir, personas con un peso excesivo, pero a costa de grasa excesiva, no de músculo, pues las personas con forma física cardiorrespiratoria baja tenían un 190% más riesgo de desarrollar esa obesidad a los 2 años que los de forma física alta. Los exfumadores y los fumadores, al compararlos con los no fumadores, tenían respectivamente 184 y 197%, y que por cada año de edad que avanzaba la vida se produce una disminución del riesgo de desarrollar obesidad de un 5%. Entonces, las recomendaciones mínimas generales de actividad física en cuanto al trabajo de resistencia son realizar al menos 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana a una intensidad moderada o acumular al menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada. ¿Y qué es eso? Pues traducido, por ejemplo, a caminar, puede ser caminar al menos 30 minutos, al menos 5 días a la semana, pero a una velocidad entre 4 y 6 kilómetros por hora. O acumular estos 150 minutos de esa misma actividad alcanzando la misma velocidad al caminar. O en vez de lo anterior, realizar al menos 20 minutos de ejercicio, al menos 3 días a la semana, pero ya a una intensidad alta, o acumular al menos 75 minutos a la semana de una actividad física alta. ¿Y qué es eso traducido a caminar? Pues al menos 20 minutos, al menos 3 días a la semana, pero a una velocidad de 6 kilómetros por hora y mayor. Y entonces también sería acumular al menos 75 minutos caminando a esa velocidad. Y luego puede ser una combinación de las dos recomendaciones anteriores. También hay recomendaciones mínimas generales para la actividad física que constituye el trabajo de fuerza y flexibilidad. Entonces, en cuanto a la fuerza, la recomendación es realizar ejercicios de movilización de cargas o contrarresistencias 2-3 días a la semana, repitiendo entre 10 y 15 veces cada ejercicio y utilizando cargas suaves al principio y luego ir aumentándolas progresivamente hasta llegar a un número que cueste ya mucho trabajo mantener ese número. Por ejemplo, esto sería la movilización de cargas, aquí hay ejercicios para todo el organismo, y este sería ejercicio contra resistencia, de fuerza contra resistencia. Y respecto a la flexibilidad, las recomendaciones son realizar estiramientos, que hay que mantener la posición entre 15 y 60 segundos, con 1 a 4 repeticiones de cada ejercicio según los segundos en que se mantenga la posición, y al menos 2 días a la semana. O bien ejercicios de movilidad articular con rebotes y hacer al menos 2 días a la semana y entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio. Por ejemplo, manteniendo esta postura, estos son ejercicios de estiramiento, y moviéndose, esos pueden ser ejercicios de movilidad articular. Pasamos a otro hábito de vida, el de la alimentación. En la alimentación tenemos que considerar la cantidad, que son las calorías totales que ingerimos con lo que comemos, y la calidad, que es la proporción en la que esas calorías deben provenir de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas, pero además cantidades recomendadas que debemos ingerir de lo que se llaman principios inmediatos no energéticos, que lo ingerimos pero no nos genera energía para nada. Son el agua, las vitaminas y los minerales. En cuanto a la cantidad de la alimentación, debería contener un número de calorías suficiente para hacer frente a lo que se hace en 24 horas. Es decir, la ingesta calórica, que es las calorías que ingerimos con la alimentación, deberían ser las mismas que gastamos con la actividad a lo largo del día, que es lo que denominamos
La forma de comprobar que existe ese equilibrio pues sería pesándose con frecuencia para ver si se mantiene el peso. En cuanto a la calidad de la alimentación, según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de las calorías deberían de proceder de los hidratos de carbono. Entre el 15 y 20% o alrededor del 15-20% de las calorías deberían de proceder de las proteínas y hasta el 30% como mucho de las calorías deberían proceder de las grasas. Entonces aquí tenemos estos dos gráficos en los que en este caso ingerimos el 20% de proteínas o el 20% se derivan de las proteínas, el 20% de las calorías y aquí el 15% y eso hace que el porcentaje de hidratos de carbono se eleve del 50 al 55%. Por ejemplo, en una dieta de 2.000 calorías al día, 1.100 calorías deberían de provenir, si se toma el 55% de los hidratos de carbono, deberían de provenir de esos hidratos de carbono. 300 calorías, 15%, deberían proceder de las proteínas y 600, el 30%, deberían proceder de las grasas. Y entonces, si dividimos el número de calorías por su equivalente calórico, que en el caso de los hidratos de carbono es 4 kilocalorías por gramo, pues tendríamos que ingerir para esa dieta 250 gramos de hidratos de carbono. De proteínas que tienen el mismo equivalente calórico tendríamos que ingerir el 75 gramos y de grasas que tienen un equivalente calórico de 9 kilocalorías por cada gramo habría que ingerir el 67. Como veis, las grasas es de lo que menos cantidad se debería comer. Por tanto, existe una preponderancia de alimentos ricos en hidratos de carbono como frutas, hortalizas y verduras. Siguiendo con la calidad de la alimentación, también recomendaciones accesorias son que las grasas saturadas, es decir, las que provienen de los animales, no deberían superar el 10% de las grasas totales. Los azúcares refinados, como el azúcar que echamos en la leche o en algunos otros alimentos, no deberían superar el 10% de las calorías totales. Y los elementos nutritivos esenciales, los no energéticos, podemos considerar que el agua no tiene problemas porque además de lo que bebamos, pues los alimentos contienen una cierta cantidad de agua. Las vitaminas tampoco tienen problemas y no son deficitarias si se hace una alimentación variada. Los minerales también son suficientes y no se hace ningún déficit si se lleva a cabo una alimentación variada. En determinadas situaciones es necesario ingerir alimentos más ricos en hierro o en calcio. Las mujeres, mientras están con la menstruación o a lo largo de su vida menstrual, y las mujeres también en el caso en que ya les falta la regla y entonces tienen más riesgo de osteoporosis y deberían de ingerir más calcio. Y también hay recomendaciones sobre la ingesta de sal, que a ser posible debe ser yodada y que no debe superar los 5 gramos al día. También podemos considerar dentro de la alimentación los suplementos y el café. Entonces, un suplemento famoso que son los ácidos grasos omega 3, parece que en los últimos estudios no tiene ningún impacto en la enfermedad coronaria fatal y no fatal como se había pretendido, y por eso actualmente los resultados no apoyan la recomendación de la utilización de esos suplementos. Sin embargo, en cuanto al café, en este otro estudio también bastante reciente, se comprueba que bebiendo el número que ahora vamos a hablar de tazas diarias, en comparación con no beber nada de café, pues comporta riesgos de mortalidad más bajos. En el caso de una taza, el 8%, en el caso de 2 o 3 tazas, 12%, 4 o 5 tazas, 12%, 6 a 7 tazas, 16%, y 8 tazas o más, un 14%. En cuanto a la vitamina A, también hay recomendaciones de otro estudio reciente, del 2019, o sea, de la actualidad, que dice que el riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas de la piel, cuando comparamos, si dividimos a la población en 5 grupos iguales, cuando comparamos el grupo
que más ingesta tiene de la vitamina A y otros productos que forman parte de ella. Al compararlos con el grupo que tiene un consumo más bajo, pues el riesgo de desarrollar cáncer de células escamosas es un 17% si es la vitamina A lo que se toma, 12% si es el retinol, 14% si es la beta-cristosantina, 13% si es el licopeno y 11% si son otros carotenoides. En cuanto a las bebidas azucaradas, también hay estudios ahí que indican, como por ejemplo que pueden tener cierto peligro, ¿no? Entonces, en este estudio encontraron que por cada 100 mililitros de aumento del consumo de cada una de estas bebidas, pues excepto de cada una de esas bebidas, pues se desarrolla un determinado riesgo. Entonces, cuando se trata de bebidas azucaradas, exceptuamos los zumos de fruta al 100%, pues se produce un aumento de un 19% en el riesgo de cáncer, un aumento del 23% en el riesgo de cáncer de mama. Cuando se trata de zumos de fruta 100%, se produce un aumento del riesgo de cáncer en un 12%, y cuando se trata de bebidas edulcoradas artificialmente con sacarina, etcétera, parece que en este estudio no hay ninguna asociación. Y este otro también ha encontrado que las personas que consumen 2 vasos al día en comparación con los que consumen menos de un vaso al mes de las diferentes bebidas, tienen un riesgo de mortalidad un 17% mayor si se trata de refrescos, un 8% mayor si son bebidas azucaradas, un 26% mayor si son bebidas artificialmente edulcoradas. Y también tienen un riesgo de mortalidad por enfermedades del aparato digestivo un 52% mayor, y en cuanto al riesgo de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, si son bebidas azucaradas, pues tienen un 59% mayor riesgo. Hay que decir que estos 2 estudios tienen comentarios de mucha gente, muchos expertos, diciendo que tienen varios sesgos que hacen que las conclusiones no sean muy válidas a la hora de emitir recomendaciones. Pero yo lo presento aquí para que cada uno lo vea y lo valore. El siguiente hábito sería la composición corporal. En la composición corporal tenemos que considerar que el organismo humano está compuesto por masa ósea, que está constituida por el peso de los huesos que constituyen nuestro organismo, masa grasa, constituida por el peso de la grasa, masa muscular, constituida por el peso de los músculos, y una masa residual que corresponde al peso de lo que queda, es decir, las vísceras, corazón, pulmones, hígados, etcétera. Estos 4 compartimentos que forman el cuerpo humano se distribuyen en el cuerpo según una cierta proporción. Y dependiendo del gasto calórico, de la actividad física y el equilibrio con la ingesta calórica, con la alimentación, pues la composición corporal se altera y genera problemas de salud. Así, cuando la ingesta calórica, es decir, lo que ingerimos con la alimentación, es mayor que lo que gastamos, pues entonces se produce una acumulación en forma de grasa de aquellos principios inmediatos energéticos que no utilizamos, que ingerimos pero no utilizamos. Eso hace que aumente el peso corporal total por el aumento de la proporción de grasa, y podemos considerar que se produce obesidad cuando la proporción de esa grasa supera el 25% en los hombres y el 30% en las mujeres. Y al revés, cuando la ingesta calórica, lo que comemos, es menor que lo que gastamos, pues se produce una reducción de los almacenes de grasa por la necesidad que tenemos de utilizar las reservas, y se produce, por tanto, o derivado de eso, hay una disminución del peso corporal por disminución de esa proporción de grasa. Aquí hay que decir que lo que tenemos para valorar la, digamos, obesidad general, la forma más utilizada de valorarla es lo que llamamos el índice de masa corporal, que es igual al peso de la persona en kilos partido por la talla en metros elevado al cuadrado. Después hay personas que ingieren más calorías de las que gastan, pero como al mismo tiempo tienen un alto grado de actividad, sobre todo de trabajo de fuerza, pues entonces mantienen su masa grasa, no pierden mucho pero tampoco ganan, y lo que hacen es aumentar su masa muscular.
aumentando así su peso corporal total y ese índice de masa corporal que hemos dicho. Por lo tanto, podrían ser clasificadas falsamente como obesos. Esta situación es beneficiosa para la salud, porque en las personas mayores se ha comprobado que la disminución de la masa muscular tiene una relación estrecha inversa con la mortalidad. De las personas mayores que consiguen mantener más tiempo la masa muscular o mantienen una masa muscular aceptable, pues tienen menos riesgo de mortalidad que las que la pierden de una forma más acelerada. Y también hay que decir que la ingesta de calcio deficiente pues puede contribuir a que disminuya la proporción de masa ósea o el componente óseo del cuerpo y se produzca una situación de osteoporosis. En cuanto a la obesidad abdominal, es el principal problema de la sociedad moderna y puede darse con exceso de peso o sin exceso de peso. Cada vez existe más evidencia que la relaciona con más problemas que a la obesidad general. Corresponde a un perímetro abdominal mayor de 102 centímetros medido a nivel del ombligo en los hombres y de 88 centímetros en las mujeres. Y supone un exceso de grasa subcutánea, la que está situada por debajo de la piel, y de grasa visceral, que es la que se distribuye entre las vísceras, intestino, hígado, páncreas, estómago, riñones, uréteres y vejiga. En esta muestra de 4.927 personas consultantes de atención primaria, de 56 consultas, desde 2003 al 2004, la proporción de la obesidad abdominal era de un 43,2%, 27,6% en hombres, 51,4% en mujeres, y sin embargo la obesidad general, sin tener en cuenta el porcentaje de grasa, era de un 26,3%, 24,3% para los hombres y 25,7% para las mujeres, y aquella en la que se tiene en cuenta la proporción de grasa, que es la verdadera obesidad, un 23,9%, con un 20,9% para los hombres y 25,5% para las mujeres. En cuanto al sueño y al descanso, el sueño y el descanso es necesario para recuperar la destrucción de fibras que tenemos a lo largo del día y la disminución de los almacenes de glucógeno que resultan de esas tareas que requieren esfuerzo físico. El sueño y el descanso es necesario para pensar con claridad, reaccionar con rapidez y crear recuerdos. La mayoría de los adultos, incluyendo los de edad avanzada, necesitan dormir entre 7 y 8 horas diarias y debería ser preferentemente por la noche. Las consecuencias de la falta de sueño son que la reducción de una hora de sueño produce dificultad de concentración al día siguiente y además el tiempo de respuesta es más lento. Esas dos situaciones llevan al aumento de la probabilidad de tomar decisiones incorrectas y asumir riesgos innecesarios, y de ahí se pueden derivar rendimientos deficientes en la escuela o en el trabajo, con el aumento de sufrir accidentes de tráfico o de trabajo. Y en general la falta de sueño produce irritabilidad con mal comportamiento y dificultades en las relaciones y el aumento de la probabilidad de sufrir depresión. Otras consecuencias de la falta de sueño: el no dormir suficiente o tener una mala calidad del sueño aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de desarrollar hipertensión arterial, obesidad y diabetes. En cuanto a la higiene personal, es el hábito natural y que es imprescindible para la vida cotidiana y para la vida en general. Su impacto en la salud depende de la frecuencia con la que se haga. Y podemos distinguir entre el lavado de manos, la ducha o el baño de todo el cuerpo y la limpieza de la boca. En cuanto al lavado de manos, es el hábito saludable más importante para evitar las infecciones, sobre todo las infecciones que se transmiten por vía oral. Porque con las manos se tocan y manipulan gran cantidad de objetos, alimentos y animales domésticos que suelen tener gérmenes infecciosos en sus superficies y entonces lo transmiten a nuestras manos. Y es un hábito que debe estar presente en numerosas ocasiones a lo largo del día de cualquier persona.
La ducha o baño también es necesaria porque la piel, en general, de cualquier persona, alberga y además adquiere día a día gérmenes con capacidad infecciosa que están esperando a que se produzca una herida o algo para penetrar dentro del organismo y desarrollar la infección. Los gérmenes de la piel se pueden eliminar fácilmente con agua y jabón y por tanto aquí el hábito sería, o un hábito que debe estar presente, es una periodicidad cercana a la diaria, sería la recomendación. Respecto a la higiene de la boca, entre las piezas dentarias y sobre ellas se suelen alojar gérmenes capaces de producir infecciones del organismo. La limpieza y el cuidado de las piezas dentarias es un hábito relativamente moderno. La forma de cuidarlo es con el cepillado de los dientes con una crema dental y el hábito saludable sería cepillado diario después de las 3 comidas principales y en su defecto al menos antes de acostarse. Respecto a los hábitos tóxicos, son hábitos artificiales no necesarios ni útiles para la vida, constituyen una conducta adquirida que la persona adquiere voluntariamente y que afecta a la vida de forma nociva y podemos considerar el tabaco, el alcohol y otras drogas. En el tabaco tenemos que insistir en que el aparato respiratorio es una estructura muy delicada que está hecha solo para alojar aire del medio ambiente y producir el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Por tanto, el humo del tabaco y otras sustancias que contiene son nocivas para esa estructura. Y entonces el tabaco se ha convertido en el hábito tóxico más extendido y que más impacto negativo tiene en la salud y es el principal factor asociado al desarrollo de cáncer y tiene una participación muy destacada en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. En cuanto a la evidencia científica, en este estudio, al comparar el número de cigarrillos al día frente a las personas que no fuman, aquí tenemos la mortalidad general por todos los cánceres, la mortalidad por cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular y enfermedad respiratoria. Y aquí el número de cigarrillos al día. A medida que aumenta el número de cigarrillos, aumenta el riesgo y fijaros que riesgos tan altos tiene como por ejemplo de cáncer de pulmón 3.583%. Cuando se considera los fumadores consistentes, los que se mantienen fumando frente a no fumadores, pues vemos lo mismo, tienen un riesgo incluso más alto, los que fuman más de 30 cigarrillos un 5.164% más de riesgo. Y cuando se consideran los fumadores inconsistentes, los que lo hacen de forma intermitente, pues también ocurre lo mismo. A medida que aumenta el consumo de cigarrillos, aumentan los riesgos, llegando también a riesgos bastante importantes, aunque sean inferiores a los anteriores. En ese mismo estudio también compararon el estado de fumador, considerando menos de un cigarrillo al día, frente a no fumador, y entonces en esta tabla aquí tenemos los que siguen fumando y los exfumadores, y aquí ya se atenúa, desaparece el riesgo, aquí en estos DNS no hay riesgo y estos son más pequeños, y cuando se considera la edad a la que se ha dejado de fumar, en el caso de los exfumadores, pues de 50 años para arriba todavía persisten riesgos, incluso aquí, pero cuanto antes se deje de fumar, pueden desaparecer los riesgos. Y cuando se considera estado de fumador entre 1 y 10 cigarrillos al día frente a no fumar, entonces tenemos lo mismo. Aquí sí que ya hay riesgos de todas las mortalidades en los que siguen fumando y en los exfumadores, y en el caso de los exfumadores, considerando la edad a la que dejan de fumar, pues a medida que aumenta el riesgo, y en los de 50 años todavía se mantienen riesgos relativamente altos. En el tabaco también hay que tener en cuenta que el humo que se desprende del tabaco y no entra en el organismo, pues permanece en el ambiente. Y en ese ambiente la nicotina que hay en él, con el tiempo cambia y se convierte en una sustancia cancerígena. Por tanto, esa sustancia luego afecta tanto a fumadores como no a fumadores, por la exposición. En el caso de los fumadores, no solo por lo que fuman, sino la exposición a ese ambiente, y en el caso de los no fumadores, por la exposición. Son los fumadores pasivos. Por tanto, el hábito saludable aquí sería no fumar,
dejarlo lo antes posible en caso de fumar, conseguir habilitar espacios libres de humo y evitar compartir espacios con fumadores. Respecto al alcohol, estamos en la misma situación. El aparato digestivo también es un aparato muy delicado, una estructura muy delicada que está hecha para absorber alimentos naturales y para beber agua, o para absorber el agua que bebemos. Es un hábito adquirido muy extendido y también muy antiguo. Cualquier cantidad daña la salud, pero depende de la susceptibilidad individual que tenga cada uno hacia el alcohol. Afecta sobre todo al hígado en forma de hepatitis y cirrosis y al cerebro en forma de demencia alcohólica. El hábito saludable aquí sería evitar su consumo. En cuanto a la evidencia científica respecto al alcohol, en este estudio aquí tenemos el consumo de gramos a la semana, aquí la relación de riesgo, la mortalidad total y la enfermedad cardiovascular. Esta línea discontinua es la que marca el paso de riesgo positivo, mayor riesgo, a riesgo negativo, menor riesgo. Y esta barra, que es el intervalo de confianza, tiene que estar fuera de ahí. Por lo tanto, aquí se puede decir que consumir por encima de 150 gramos más o menos a la semana conlleva un riesgo mayor de mortalidad total. Sin embargo, por debajo de ahí no parece que haya impacto. Y en cuanto a la enfermedad cardiovascular, al desarrollo de enfermedad cardiovascular, parece que entre 20 gramos o así y hasta 200 gramos parece que es beneficioso, que tiene un menor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y a partir de ahí, pues ya empieza a anularse el riesgo y empieza a aumentar. Ese estudio también encontró que por cada 100 gramos a la semana más de consumo de alcohol sobre lo que se consume ya, pues hay un riesgo de ictus un 14% más alto, un riesgo de enfermedad coronaria, excepto el infarto, un 6%, riesgo de insuficiencia cardíaca, un 9%, de enfermedad hipertensiva que puede llevar a la muerte, un 24%, y de una dilatación de la arteria aorta que puede ser fatal, llevar a la muerte un 15% más alto. Respecto a otras drogas ocurre lo mismo, el organismo no está diseñado para admitir esas sustancias, como por ejemplo cannabis, hachís, heroína, cocaína, etcétera. Sin embargo, es un hábito adquirido más recientemente y que por desgracia va en aumento, parece que va en aumento. Estas sustancias producen dependencia y la necesidad de ir aumentando constantemente la dosis y afectan sobre todo al cerebro en forma de psicosis o irritabilidad y al corazón también en forma de infarto. Hace ya unos años que se empezó a ver infarto de miocardio en personas jóvenes por el uso de estas sustancias. El hábito saludable sería evitar su consumo y ni siquiera llegar a probarlas. En cuanto a la conducción de vehículos, podemos decir que es un hábito artificial, pero que es seguido por la mayor parte de la población y mucho más que el resto de hábitos artificiales. Puede ser causa de muerte accidental del conductor y de los pasajeros y también de conductor y pasajeros de vehículos contrarios. Y puede ser causa de incapacidad en esas mismas personas. Aquí tenemos una gráfica de las muertes en accidentes de tráfico desde el 2010 hasta la actualidad y vemos que ha ido disminuyendo, pero desde hace tiempo ya se va manteniendo constante, con picos. Pero también hay que tener en cuenta que en lugar de las cifras absolutas se debería de valorar lo que se llama la incidencia o la prevalencia, la proporción. Y entonces, considerando que aquí va aumentando cada vez más el número de vehículos y la gente que lo utiliza y la gente que sale a la carretera, pues esa proporción puede que haga que sea menor la mortalidad que en años anteriores, ¿no? Las principales causas de accidentes de tráfico son la velocidad inadecuada, las distracciones al volante, la fatiga y el uso de medicamentos, el conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, el no respetar la distancia de seguridad, no atender a las señales de tráfico, el mal tiempo y el mal estado de los neumáticos. Entonces aquí las recomendaciones o el hábito saludable sería evitar la conducción temeraria, respetar las normas de circulación y las señales, evitar distraerse con el uso del móvil, la radio, el GPS o con otros pasajeros,
observar el sueño necesario antes de iniciar un viaje, comenzarle bien descansado y parar si aparece sueño o cansancio, evitar tomar alcohol, medicamentos o drogas antes de conducir y mantener el vehículo en buen estado. Respecto al contacto con animales domésticos o mascotas, las mascotas más comunes o los animales domésticos más comunes que se suelen adoptar son los perros, gatos, hámster, pájaros, peces. Son portadores de gérmenes de la misma manera que el ser humano. Lo que ocurre es que esos gérmenes pueden producir enfermedades infecciosas solo en el animal y no ser transmisibles al ser humano, pero también tienen bacterias, virus, parásitos y hongos que sí que son capaces de producir infecciones en el ser humano. La transmisión de los gérmenes en el contacto con los animales se puede producir por mordedura, por arañazo, contacto con excrementos, contacto con la piel, contacto con la saliva y la inhalación de partículas de orina, de heces o de saliva también. Aquí tenemos en este cuadro, en esta tabla, las principales o las infecciones de transmisión de los animales. Estas son las enfermedades. Como vemos, se puede decir que por el estilo las producen bacterias, virus, hongos y parásitos. En cuanto a los animales que la produce, el gato es el animal que más enfermedades puede producir, seguido del perro, y luego ya están después los pájaros, etc. Y la forma de transmisión, pues la mayoría de las veces por contacto con diversos elementos del animal, pero también las hay por mordedura, en el caso de estas dos, y por inhalación de organismos presentes en las heces, en el caso de los pájaros y en el caso del hámster y el ratón. Entonces, el hábito saludable en el caso de los animales domésticos sería las vacunaciones reglamentarias de las mascotas, observar la salud de los animales y consultar al veterinario si se observa alguna anomalía, evitar que coman carne cruda o que beban del váter o otro tipo de agua estancadas que puedan estar contaminadas, lavarse las manos siempre después de tocar a la mascota, manipular su comida, limpiar su jaula o los recipientes en que comen o beben, o bien el cajón de sus excrementos, explorar regularmente la piel de la mascota en busca de pulgas o garrapatas, ponerse guantes para limpiar o recoger los excrementos de la mascota y mascarilla antipolvo sobre la boca y nariz cuando se limpie la jaula de un ave u otros habitáculos, evitar besar o tocar a la mascota con o en la boca, no compartir alimentos con la mascota, mantener limpio el área donde vive, no bañar a la mascota ni limpiar su jaula en la pileta de la cocina o de la bañera, y tener especial cuidado en cuanto a la relación de los niños con la mascota. Entonces, como conclusiones, podemos decir que se puede reducir el riesgo de enfermedad siguiendo estas conductas: mantener un nivel de movimiento del organismo que cumpla las recomendaciones por lo menos mínimas de actividad física, procurar una alimentación que sea ajustada en cantidad en cuanto a lo que se gasta y en la que predominen los alimentos de origen vegetal en una proporción alta, que es lo que nos asegura una proporción importante de hidratos de carbono, mantener el perímetro abdominal por debajo de las cifras indicadas y el peso en unos valores que supongan un índice de masa corporal por debajo también de las cifras indicadas. Dedicar las horas suficientes al sueño y el descanso, no fumar y evitar el contacto con el humo del tabaco, abstenerse de beber alcohol o reducirlo a menos de 100 gramos al día, abstenerse de consumir otras drogas y ni siquiera probarlas, lavarse las manos con frecuencia a lo largo del día, ducharse o bañarse con frecuencia a lo largo de la semana, cepillarse los dientes y enjuagarse la boca al menos una vez al día, a ser posible por la noche,
conducción de vehículos responsable, respetando las normas, descansando, atento a lo que se hace, sin consumir nada que lo dificulte y con el vehículo bien revisado. Y extremar la higiene y la salud de las mascotas, vigilar lo que comen y beben, lavarse las manos, siempre después de tocarlas y proteger las manos y la vía aérea cuando se limpian sus habitáculos. Y para acabar, un deseo, que la Escuela Central de Educación Física cumpla otro centenario, aunque nosotros no lo veamos. Muchas gracias.